Los saludo a todos con la paz del Señor. Mi nombre es Mirna y en esta oportunidad me gustaría hablar sobre los sentimientos y particularmente sobre los sentimientos que nos genera esta pandemia mundial que es nueva para todos nosotros, que muchas veces no sabemos cómo reaccionar. En un principio esta pandemia nos sorprendió cuando de un día para el otro se suspendieron las clases. Esto en un primer momento para muchas personas, más que nada para los chicos, trajo felicidad. La idea de no cumplir horarios, no tener que ponerse el guardapolvo o el uniforme para ir a clases, era una idea maravillosa y llena de ilusión que nos hacía pensar que le íbamos a pasar genial, incluso los docentes. No fue más de semanas lo que llevó al aburrimiento. Los chicos comenzaron a sentir desgano. Claro que no es lo mismo tomar clases, aprender y estudiar en casa con la madre, el padre, los hermanos, a hacerlo en la escuela con los maestros y con los compañeros. Y se comenzó a tornar difícil el llevar el entusiasmo por aprender y por estudiar, ya sea para los nenes de jardín como para quienes estudiaban a nivel terciario o en universidad. ¿En qué desencadenó todo esto? En la negación. Yo tengo una nena de 3 años y me cuesta muchísimo que se siente delante del celular o de la computadora para prestar atención a lo que la maestra del otro lado de la pantalla le dice. No está incentivada. Y valoro y sé que la maestra hace un montón de cosas por mantener a los chicos interesados y pendientes de todos los contenidos pedagógicos que se tienen que dar, pero el desgano en los estudiantes parece que fuera inevitable. Y también el desgano está entre los docentes, porque no nos preparamos para esto. Nos preparamos para dar clases en un aula, con un pizarrón, una pizarra, con los alumnos sentados delante de nosotros, donde los podemos mirar a la cara, donde podemos preguntarles cómo están hoy, cómo se sienten. Y esta interacción a través de la pantalla obviamente no se da. El aislamiento también nos marcó a todos, creo que a todos de una manera u otra. En un primer momento, cuando nos dijeron que nos teníamos que quedar en casa, todos empezamos a extrañar. Claro, no estábamos acostumbrados a estar aislados. A la semana creo que todos queríamos ver o a nuestros padres o a nuestros hermanos o tomar mate con una amiga, un amigo. Se empezó a hacer cada vez más estricto y bueno, era normal que quienes no aguantaban se empezaban a visitar. En el caso de mi papá, él tuvo una ACV y sí o sí tuvimos que vernos porque teníamos que hablar de lo que estaba pasando, teníamos que ayudarnos entre nosotros. Y a raíz de esto, de romper el aislamiento, inevitablemente, en muchos casos vino la culpa. La culpa de pensar, uy, si yo tengo el virus y soy positivo y soy asintomático y termino contagiando a mis padres que son mayores de edad o a mi sobrina que está embarazada o a mi vecina que tiene asma o alguna enfermedad crónica, y esa culpa también está en todos lados, está instalada. Otro tema que nos marca en cuanto a la pandemia es el trabajo. Como les decía, en mi caso, que soy docente, me encontré con que, tuve que aprender a usar aplicaciones como Classroom, como Meet, como Zoom, que nunca antes había usado y que tuve que ponerme sí o sí las pilas para aprender porque tenía que estar a la altura. Lo mismo le pasó a los chicos. Pero lo peor en cuanto al trabajo es que mucha gente lo perdió. Muchos comerciantes, gente que trabajaba en negro, muchísima gente se quedó sin trabajo y tuvo que ingeniárselas vendiendo cosas, cocinando, intercambiando mercaderías o diferentes objetos para poder subsistir. Y quien, gracias a Dios, no perdió el trabajo, sufrió una modificación de horarios. Vieron que, por ejemplo, ahora los comercios no abren como antes, que abrían a la mañana, cerraban al mediodía y después tipo 4:30, 5 de la tarde volvían a abrir. Ahora hacen un horario de corrido en el cual abren en la mañana y tienen abierto hasta las 2 de la tarde
depende de la ciudad, pero todo eso se modificó. También hubo una modificación en cuanto a los cuidados. Sabemos que algo imprescindible y que todos tenemos que tener en la cartera, o en el bolsillo, en la mochila del bolso, es el alcohol en gel. Y ni hablar de salir y olvidarnos del barbijo, porque no nos dejan entrar a prácticamente ningún lado. Esto del trabajo, o la pérdida de trabajo, o la modificación del trabajo, llegó al desgano. Uno sabe que por más que publique artículos en Facebook, las compras son pocas, o si uno se pasa horas en un negocio, es poca la gente que entra. Pasa en la mayoría, no digo que sean todos los casos, pero este desgano es común en muchísima gente. Y por último, están las noticias. No hace falta a veces que uno mire el noticiero, sino que solo con ver los comerciales o con ver el resumen de noticias de la tarde, se puede ver que son muchísimas las malas noticias, el pesimismo que todo el contenido que muestran tiene. Y ahí lo que nos genera es indignación. Indignación porque no podemos creer cómo puede ser que haya tantas mujeres muertas por femicidios, cómo puede ser que haya accidentes de tránsito si se supone que la gente no tiene que salir de las casas. Y la impotencia. La impotencia porque no podemos hacer nada para que los domingos las plazas no se llenen de gente y sean de riesgo de contagio. Impotencia porque no sabemos o no podemos hacer nada cuando hay abuelos muy mayores que pierden la vida en los hospitales y demás. Ahora, nosotros como cristianos, ¿qué responsabilidad tenemos ante todo? ¿Tengo que salir igual a predicar? ¿Tengo que salir igual a hablarle a la gente, a pesar de que me están diciendo por un lado que no salgan? Por otro lado, se supone que yo tengo un montón de palabras para decirle a las otras personas, un montón de incentivos. Bueno, para eso podemos usar las redes, para eso podemos usar las videollamadas, podemos aprovechar los WhatsApp, los grupos de WhatsApp y siempre dejar una semillita ahí plantada para que en algún momento el otro lo pueda tomar. Y yo con ustedes esta noche quiero compartir una palabra que me fue de mucha bendición, que me compartieron así mismo en Isaías 40, 29, que dice así. Lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se caen. Los jóvenes flaquean y caen. Pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. Así que, hermanos, yo los aliento a que con esta palabra se aferren a todo lo que el Señor nos dice y no se dejen justamente llevar por todos esos sentimientos que esta pandemia nos está generando. Sepan que hay esperanza, sepan que tenemos mucho para hacer, tenemos mucho para decir y que, como dije antes, el aislamiento, los problemas en el trabajo o las malas noticias que escuchamos en el noticiero no nos bajoneen, no nos tiren para abajo, pero principalmente que no nos callen. Es momento de hablar, de decir todo lo que sabemos, de decir todo lo que sentimos, todo lo que el Espíritu nos trae al corazón, a la mente y a la boca para poder decirlo, sin miedo. La herramienta nosotros la tenemos, ¿sí? Tenemos la espada, tenemos lo más importante, lo que nos ayuda a poder expresarnos. Aferrémonos a eso, así estamos mejor nosotros, pero principalmente podemos ayudar a estar mejor a los demás. Muchas gracias.